La Barca. Quiero cantarles una canción que dice, súbete a la barca. Bueno, ya, dale tú. Les pido una disculpa el nombre de mi esposa, aunque Sí, ella no se lo perdónenme, va a pedir. No, perdónenme. bienvenidos a este nuevo episodio. Nos sentimos muy contentos porque este nuevo proyecto donde ahora estamos juntos, mi esposa y yo, siento de parte de Dios que va por buen camino. Sí. Siento que el tema pasado fue de mucha bendición para personas que se acercaron a decirnos que les había edificado el tema, que les había bendecido, y me siento contento por eso. Y quisiera que les queremos pedir el apoyo, que sigan compartiendo los episodios, los comenten en YouTube, les den like, lo compartas con tus amigos. Es la manera en la que nos pueden ayudar, en la que pueden estar apoyando este proyecto. Se los agradecemos mucho de todo corazón, familia, amigos. Gracias por el apoyo anticipado. Les damos las gracias anticipadamente. Sí, antes de empezar con el tema me gustaría dar un comentario, hacer un comentario muy importante, y es que no estoy así de blanca. A como se ve en el video, la verdad es que sí estoy morenita, pero te doy gracias porque me puso mucha luz y eso me hace ver más blanca. Sí, le invertimos ahí Sí. una buena lana a las luces. Son luces caseras, que busqué un video ahí en YouTube, ver YouTube a ver si sirven mucho, y con un billete le invertí siempre, Sí, como 300 papel pesos aluminio. ahí, papel aluminio, cartón, focos con los chinos. Entonces el chiste es que tenemos luz que bendice tu vida, que diga, Sí, bien. me veo blanca, gracias a Dios. ¿Qué te parece si entramos con el tema ya un Sí. poquito más serio? El tema se llama ¿Cómo vencí el temor a la muerte o cómo vencer el temor a la muerte? Y vamos a empezar con un versículo bíblico que está en Hebreos 2, del 14 al 15. Ok. Dice la Biblia: los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. ¿Qué entiendes por eso? Pues se me vienen muchas cosas a la cabeza, porque sí creo que una de las cosas más que no nos gusta hablar a nadie es acerca de la muerte, es acerca de morir, porque son temas. De hecho, el otro día que estábamos platicando el tema, se me vino a la mente de esas personas que andan por las calles tocando las puertas vendiendo planes funerarios. O sea, yo a veces los veo yo y les digo, gracias, ahorita no tengo ganas de morirme. Dice. Pero no, la realidad es que creo que generación tras generación se nos ha sembrado mucho el temor a ese tipo de cosas. Sí. Y yo creo que pues la muerte es algo natural, es algo por lo que todos vamos a pasar. La pregunta es cómo vamos a pasar por ese valle de la muerte. Yo creo que este versículo nos habla mucho de lo que genera el miedo a la muerte, que es la esclavitud, que es la ansiedad. ¿Cuántas personas no sufren de ansiedad por el miedo a la muerte? A que me voy a morir mañana, y empiezan a tener ansiedad y se empiezan a estresar. Yo creo que estamos en una generación, estamos viendo tiempos en los que la ansiedad se ha apropiado de muchas, de viejos, de jóvenes, de niños, y creo que gran parte de eso es por el miedo a la muerte, ¿verdad? Sí, es que si te pones a pensar, claro, es un momento que nadie nos vamos a librar de esos. Nuestra vida tiene un principio y en automático tiene un final. O sea, no, eternidad en la tierra no existe. Ya no, ni siquiera vivimos como en los tiempos de la Biblia, donde vivían más de 100 años, más de 500 años. Pero es un miedo latente, y la Biblia nos enseña a través del modelo de Jesús cómo vencer ese miedo a morir. Yo creo que considero esto, que la forma en la que vemos o que nos conducimos en la vida tiene mucho que ver por cómo o lo que creemos de la muerte o cómo miramos la muerte, porque Jesús vivió sabiendo que la muerte era un sacrificio, la muerte iba a ser una prueba de amor, la muerte iba a ser un par de aguas en ese tiempo, y yo creo que para eso vivió,
sabiendo que iba a morir en una cruz y toda su vida la llevó hacia ese momento, toda su juventud, me imagino toda su niñez, la fue llevando hacia precisamente ese momento, porque sabía que para él la muerte era una prueba de amor. Sí, de hecho, cuando él conversaba con sus discípulos, perdón, Uh-huh. y les decía que tenía que morir, Uh-huh. pero que al tercer día resucitaría, los discípulos no entendían. No lo veían como algo literal que estuviera diciendo Jesús, sino hasta el momento cuando lo miraron crucificado, ya sentenciado en la cruz, ahí es donde ya dijeron, esto era literal, o sea, Jesús Sí. venía y siempre nos dijo, o sea, siempre nos estuvo diciendo que su propósito en la tierra era morir en la cruz. Sí. Quisiera que te hicieras una pregunta, y es, ok, Jesús miraba la muerte como una prueba de amor, y te quisiera preguntar, ¿cómo miras tú la muerte? ¿Qué es para ti o qué significa para ti la muerte? Porque yo creo que depende de cómo tú miras la muerte, lo que la muerte representa para ti es la forma en la que te vas a conducir o la forma que vas a llevar tu vida en la actualidad. Yo, por ejemplo, era una persona súper miedosa a la muerte. Yo creo que era temas, de hecho, hasta hace poco yo recuerdo que César me hablaba de que no, que Cristo ya venía, y yo le decía, ay, no, no me hables de eso. O sea, eran temas muy delicados que causaban muchas cosas dentro de mi interior, hasta que Dios fue sanando poco a poco, y lo que Dios me hizo a mí es como me hizo ver la muerte de una forma distinta a la que la miraba antes. Y yo creo que pues la muerte es como un puente, no es como el final de mi vida, sino yo creo que es el inicio de la verdadera vida, porque creo que pues tenemos fe en que vamos a encontrarnos con Cristo, en que vamos a estar una eternidad con Él. Y eso quisiera que te preguntaras, ¿cómo tú miras la muerte? ¿Cómo es lo que, cómo interpretas la muerte? ¿Tú cómo lo interpretas? ¿O cómo Mira, la miras? la muerte, pues, me ha tocado, pues, con mis papás, es lo más cercano que he experimentado yo en mirar la muerte y los dos murieron de una manera, principalmente, hay algo que tú me has dicho en varias ocasiones, que cuando tú vayas a partir de este mundo, tú quisieras que fuera a través de una enfermedad, porque la enfermedad te prepara. Tienes razón, pero a la misma vez, creo que si nosotros transmitimos ese mensaje de nos prepara para morir, realmente no refuto lo que dices, ¿no? O sea, sí, sí te logro entender, pero podemos creer que entonces no prepararnos, pues, ¿no? La enfermedad te prepara para, pero realmente nosotros debemos de vivir así como los cristianos del del Nuevo Testamento, perdón, cuando Jesús subió al cielo. Si recuerdas, cuando Jesús sube al cielo, los mismos que lo estaban viendo subir, que escucharon a Jesús, que les prometió que regresaría por la iglesia, que regresaría por los cristianos, ellos mismos ya estaban esperando de regreso a Jesús. Entonces, eso forma parte de la base del cristianismo. ¿En dónde está mi preparación? En mi fe. ¿Dónde está mi fe? Mi fe está puesta en Cristo Jesús, que Él viene de nuevo por nosotros. Sí. Ok, pasó el tiempo, ok, si mi vida no alcanzarán mis ojos a mirar la venida de Cristo, pero yo voy a morir en esta tierra, entonces yo siempre, constantemente, cada día, yo tengo que estar preparado para ese momento de desenlace entre la tierra o mi cuerpo corruptible y mi alma desprendiéndose. Entonces, sí, al mirar a mis papás despedirse, mirar a mi mamá cómo pasaban los días en ese hospital, a mi papá también, hace más años que mi mamá, pues sí, como que sí es doloroso verlo, pero lo que ellos me enseñaron ahí en esa cama de hospital, en su fe inquebrantable, su manera de estar esperando el momento también, porque los recuerdo como si fuera ayer a cada uno por separado y cada uno de ellos no dudando del lugar a donde iban,
de lo que estaban a punto de enfrentar, el desenlace de su vida, o sea, y ya se estaban despidiendo, se estaban yendo, pero había una fe intacta en ellos, una fe inquebrantable que nada podía destruirla ni vencerla. Ellos sabían que para eso habían aceptado a Jesús, para eso habían vivido para Jesús y para eso, sobre todo para eso, Cristo Jesús había muerto en la cruz. Sí. Entonces ahora yo logro mirar a mi papá, logro mirar a mi mamá en sus ojos, cómo se estaban despidiendo de la tierra, pero al mismo tiempo dentro de ellos una paz y felicidad de que iban a conocer a Jesús, ahora sí en persona. Ya iban a pasar a aquello que tanto se habló, que tanto hablaron, que tanto leyeron en su palabra, pues. Sí, yo creo que parte de la sanidad que yo tuve hacia ese terror de la muerte fue gracias a tu mamá, porque yo recuerdo que cuando yo estaba más pequeña, no recuerdo quién me sembró ese pensamiento de que todos los niños van al cielo. Entonces, yo recuerdo estar en el porche de mi casa y pensar, yo nunca quiero dejar de ser niña porque yo siempre quisiera ir al cielo. Y como que desde ahí hubo un miedo a la muerte, o más bien un miedo a lo que hay después de la muerte. Porque pues mucha gente a lo mejor no cree en Dios y no cree en el cielo y en el infierno, y por eso a veces lleva su vida desenfrenada porque no mide las consecuencias de lo que puede haber después de la muerte. Sí. Entonces, pues yo que creo en el cielo y en el infierno, en Cristo, a mí sí me daba mucho terror. Entonces llevé toda mi vida con mucho miedo, pero ese miedo me llevó a no disfrutar la vida. Yo recuerdo en muchas ocasiones que había momentos en los que yo me sentía feliz con mi familia, había momentos en los que me reía con mi familia y pensaba, híjole, estoy siendo feliz, me voy a morir entonces. Como que me daba miedo a ser feliz, de verdad. Me daba mucho miedo a ser feliz porque creía que me iba a morir. Y yo recuerdo también un comentario que hace poco me hizo mi hermana mayor. Hace como unos 2, 3 años, ella se hizo una carne asada en un terreno que tenemos y toda mi familia fue y dice, me da miedo, dice, porque toda mi familia vino y es raro que toda la familia se una, o sea, se junte. Entonces, a veces asociamos como que estamos tan plenamente felices y la asociamos como que, ay, pues, por algo de ser. No lo tomamos como un regalo de Dios para disfrutar en ese momento, sino decimos, Dios me está dando un regalo porque ya me voy a morir. A lo mejor ya me voy a morir Okay. Y no disfrutamos. Voy a hablar desde mi experiencia, cómo yo vencí el miedo a la muerte. Y yo recuerdo que pues yo me iba todos los días a la universidad y yo decía, uy, el camión va a chocar, me voy a morir aquí. Oye, qué bárbaro, Sí, entre no te dio un paro cardíaco. No, de verdad, tanto tiempo. Yo era como que era mi miedo, era mi fobia, y eso me llevaba a tener una ansiedad y a no disfrutar la vida plenamente porque creía que mi vida se iba a terminar. Y yo recuerdo que iba en los camiones y decía, ay, y si choca y si eso me pasa y me voy a morir. Y yo creo que no soy a la única a la que le pasa. Yo sé que hay varias personas que se pueden entender conmigo de que hay como ese terror acerca de la muerte. Hasta que llegó un punto en el que yo le dije, Dios, ok, si tú me quieres llevar, está bien, solamente permíteme disfrutar, aunque sea, o sea, estar en el cielo. Si tú me quieres llevar ya así joven, no importa, solamente permíteme estar en tu reino. Y como que ese pensamiento fue tranquilizando mi corazón en decir, ok, pues, va, todo el mundo se muere, ¿no? Si me muero, pues ni modo, solamente quiero estar con él. Pero lo que más sanó todo es cuando mi suegra, creo que fue como antes de llevarle al seguro. Recuerdo que estábamos en el cuarto y estábamos cantando la de Cuán grande es Dios. Entonces cuando estábamos cantando esa alabanza y me imaginaba a Dios sentada en el trono, decía, ¿cómo no voy a querer estar allá? Yo creo que a veces nosotros como cristianos decimos que amamos, que te deseamos y le decimos, te deseo Dios, pero cuando pensamos en la muerte nos aferramos más a este mundo y a esta vida que es mentira. No queremos pasar toda la eternidad con él, mentiras. Nos enamoramos
mucho de de esta, de esta vida, y yo creo que Dios ahí sanó cuando yo me imaginé y cuando vi a mi suegra que estaba cantando y que ella sabía que iban a ser, eran sus últimos días de vida, imaginarme que ella ya se iba a estar con él en la eternidad. Dije, ¿por qué me aferro a esta vida? Y es que, ¿sabes? Hace unos años, ya lo he platicado en algunas ocasiones, me salieron unas ronchas en el cuerpo. Y cuando me salieron eso, el doctor como que me asustó. Como que me hizo creer o pensar que me estaba pasando lo mismo de mi papá. Entonces, de la manera en la que él murió. Entonces, cuando yo escuché eso y lo creí, híjole, no hombre, o sea, no podía, Dios mío, ¿por qué? O sea, estoy joven, porque ya me va a pasar esto. Entonces yo empecé así como que a una desesperación, un pánico de Dios mío, me voy a ir, me voy a morir. Entonces, eh, pero después de eso vino algo a mi vida que me dio mucha tranquilidad. Y es que logré vencer el miedo a morir. Fue de una manera ¿cómo te lo explico? O sea, fue un cambio de mentalidad completo donde dije, ok, lo que me pesaba, siempre me ha pesado, son mis hijos. Es decir, Dios mío, mis hijos, o sea, parezco la Llorona, pero mis hijos, o sea, pero después de eso, fue como una confianza total en Dios, en sus promesas que Él tiene para mi familia, en decir, ok, yo me despido de este mundo, Dios, y llegó el tiempo, yo me voy, gracias, pero sentí algo solo en imaginarme que iba a conocer a Jesús. Eso lo cambió todo. En decir, voy a conocer a Dios, ahora sí, voy a conocer a Jesús, o sea, este Dios que mis papás me inculcaron, acepté, que lo siento, que lo vivo, que lo hablo, que está en todos los días de mi vida, lo voy a conocer. Y eso lo cambió todo. Sí. Pensar en que aquí en la tierra solamente tenemos una probadita de la presencia de Dios. ¿Cuánto más o cuán hermoso debe ser totalmente estar con Él? Porque aquí solamente sentimos su presencia, pero estar con Él toda una eternidad, yo creo que es de lo mejor. Sí. Y es por eso que, bueno, en mi opinión, la cruz de Jesús es la solución, yo creo, al miedo a la muerte. Sí, porque Él llevó la muerte y la sepultó, como quien dice, y Él es la solución sí. para tener esa seguridad, esa paz dentro de nuestros corazones. Yo creo que, por ejemplo, hay un momento en mi vida en que perdí el miedo a la muerte, pero me fui a un extremo, ¿no? Vamos a ver este punto. También no tenerle miedo a la muerte es peligroso, Sí, como peligroso. tenerle demasiado miedo a la muerte, Sí. porque creo que todos los extremos son malos y tanto el miedo a la muerte me puede llevar a una frustración, a una ansiedad, pero no tenerle miedo a la muerte me va a llevar a una vida desenfrenada. Completamente. Sí, entonces creo que vivir en extremos es que yo no le tengo miedo a la muerte, yo voy a vivir mi vida, la vida es una, yo creo que eso también es súper malo. Sí. Y no sé si te dije, me recuerda mucho a mí, por ejemplo, voy a poner este ejemplo para que podamos entender este concepto de no irnos a los extremos. Es que yo recuerdo que mi mamá le tiene muchísimo miedo a los rayos, a la lluvia. Entonces yo recuerdo que en todas las noches cuando llovía, y caían rayos, como que tapen los espejos, no se toquen el cabello, pónganse guaraches, no andes descalzos, Entonces nos transmitió tanto miedo que dejamos de disfrutar la lluvia porque dijimos, aunque estuviéramos en la casa no sentíamos la seguridad, ¿no? Y yo, por otra parte, estaba mi papá, que yo recuerdo que estaban cayendo rayos y mi papá descalzo. Yo decía, tanta confianza mi papá a la naturaleza. Y me lleva a esto, de que tanto miedo a los rayos o a la lluvia me hizo no disfrutar la lluvia.
Pero también si me voy al otro extremo de no tenerle respeto a los rayos, a la lluvia, me puedo salir a la calle descalzo, ponerme bajo un árbol y tener correr el riesgo de que me caiga un rayo, pues. Sí. Y a esto llevo, a que es bueno como que el equilibrio entre no tanto miedo a la muerte, pero sí un respeto para yo poder llevar mi vida Claro. equilibrada. Y te voy a decir, por ejemplo, ahorita te decía que cuando Jesús subió al cielo, los mismos que lo vieron subir son los mismos que lo miraban regresar. Como ha ido pasando el tiempo, no sé si se encuentren un poquito conmigo, yo recuerdo que como ha ido pasando el tiempo, hemos como que menguado un poco en la espera de Dios. Entonces, como que, bueno, ahí venía el 2000 y en el 2000 viene Cristo, no, que en el 2012, que el calendario de los mayas, ya se va a acabar el mundo. Entonces, como que ha habido tantos acontecimientos relacionados a la venida de Cristo que es como algo que se dejó de esperar. Entonces, cuando nosotros como cristianos dejamos de tener interés en la venida de Cristo, entonces en mi vida no está en la expectativa de que Él viene, entonces por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya no guardo mi vida porque en cualquier momento puede pasar, sino que no espero ni a Cristo y ni espero morir porque es un tema tabú que no quiero tocar. Entonces yo vivo sin un freno en mi vida. Entonces ahí es donde entra la balanza, en que nosotros tenemos que vivir, como dice su palabra, cada día para Cristo como si hoy Él fuera a venir. Entonces, si mi vida es de esa manera, mi vida va a ser una vida que hace el propósito de Dios, que busca hacer la voluntad de Dios, que espero a Jesús, que sí le respeto a la muerte, pero tampoco le tengo miedo a la muerte porque, ¿por qué? Porque si llegara a suceder eso el día de hoy, yo sé, aquí ya es un tema de gracia, es un tema es otro tema distinto, pero yo sé que por obras no me voy a salvar, ni porque yo lleve una vida recta delante de Dios, sino que mi fe está depositada en Jesús, en su gracia y su verdad. Entonces no hay que tenerle fobia a morir, pero sí respeto. Lógico, completamente de acuerdo. No miedo a morir, pero sí respeto en cuidar mi vida, en ser prudente. ¿Me explico? Sí, yo creo que verlo como algo natural, porque como lo dije al principio, todos vamos a pasar por ahí. La pregunta es cómo la vamos a pasar. ¿La quieres pasar con Cristo o la quieres pasar sin Cristo? Ese es el meollo del asunto, en que cómo quieres pasar tú la muerte. Porque que la vas a pasar, lamento decirte, la vas a pasar. Y no es ya ni por viejos, realmente ya la muerte le toca a quien sea, o sea, se puede llevar hasta jóvenes y todo, pero el detalle está en cómo la quieres pasar. Y vamos a despedirnos con este versículo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos para Cristo, vamos a ver la muerte como una ganancia. Pero si no vivimos para Cristo, lo que vamos a provocar es no querernos irnos de este mundo porque nos estamos enamorando de este mundo. Yo le digo mucho a César que de verdad Dios sanó mi corazón y no le tengo miedo a la muerte. Y me decían a mí, es que no tienes hijos y por eso, no sé, pues sientes esa ligereza al hablar de la muerte. Pero ahora que pues voy a tener a mi hijo, sigo pensando lo mismo, porque yo creo que ni mi propio hijo, creo que puedo amarlo más que a Dios. La verdad es que yo, si Dios me quiere llevar y tengo a mi hijo, yo creo que la fe que le voy a transmitir a él es que algún día nos vamos a ver. Y yo creo que eso me hacía sentir egoísta pensar así, porque pues, voy a dejar a mi hijo. Pero yo creo que no quisiera que nada me aferrara a esta vida. Y no quiero decir que ya me quiero morir, claro que no. O sea, si Dios me quiere tener más tiempo, está bien. Lo que yo quiero transmitirte es que quiero ver la muerte como una ganancia. Quiero ver la muerte como voy a ver a Cristo. Claro. Voy a estar una eternidad con Él. Eso es mi deseo y esperemos que sí llegue a ser eso. Estoy intentando en esta vida para eso, para llegar a ese momento. Y creo que
mi consejo es no aferrarse, que nada robe el lugar que Dios le corresponde. Sí, mira, voy a leer otro texto, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que si Cristo Jesús venció la muerte, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, y si Él venció la muerte y Él vive dentro de mí, cuando este cuerpo corruptible llegue a su final, si Cristo no vino antes y mi cuerpo llega a su final, yo voy a seguir teniendo vida. ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien me salvó, no me salvé yo a mí mismo, sino que hay alguien que pagó por mi vida en una cruz, se levantó entre los muertos, y ese que pagó por mi vida me va a seguir dando vida aún después de que este cuerpo termine. Oramos para que Dios quite todo temor a la muerte. Le pedimos a Dios que Dios quite esa ansiedad. Si tú estás pasando por momentos de ansiedad en los que sientes que la vida se te está acabando y empiezas a tener mucho miedo, decirte que enamórate de Dios, enamórate de Cristo, y vas a ver cómo Él va a sanar esa parte en tu corazón y vas a poder ver la muerte algo natural y verla como una ganancia. Sí, completamente. Oramos, como dijo mi esposa, para que Dios venga y quite toda ansiedad que puede estarte acechando por las noches o en el transcurso del día, por toda depresión que te hace mirar la vida de manera distinta. Que Dios sane tu corazón, que aceptes a Jesús en tu corazón, que estés dispuesto, que Cristo Jesús haga todo aquello en tu corazón que necesitas. Y si hay alguien que ha caído en ansiedad o en depresión por temor al mañana, al no saber lo que viene el día de mañana, y necesita escuchar este mensaje, este video, mándaselo, compárteselo, no te lo quedes para ti. Apóyanos comentando, compartiéndolo, dándole like, suscríbete a la página, los amamos mucho. Y que Dios te bendiga. Que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos. Nos vemos pronto.